Volver a casa antes de lo previsto era un regalo que yo mismo me había dado. Imaginaba sus sonrisas al verme entrar sin aviso, como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad de sentirme querido. Caminé con ligereza, pensando en el calor de los abrazos y en el aroma familiar de la cena. No sabía que, al girar la llave, el aire cambiaría para siempre. Mi hogar estaba a punto de volverse irreconocible. La calle estaba en silencio y la noche parecía demasiado tranquila. A cada paso sentía una ansiedad extraña, como si algo invisible me empujara hacia adelante. El corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de ilusión por el reencuentro. Apreté las llaves en mi mano, sin sospechar que ellas abrirían una herida imposible de cerrar. En ese instante, yo todavía creía en la inocencia de los míos. Giré la cerradura, con una sonrisa en el rostro. El chirrido de la puerta me pareció más fuerte de lo normal, casi como una advertencia. No escuché risas, no escuché pasos apresurados, solo un silencio denso que no reconocí. La casa, mi refugio de toda la vida, me recibió como un extraño. Ese vacío me estremeció antes de que mis ojos descubrieran la verdad. Avancé con cautela, tratando de convencerme de que no había nada raro. Tal vez dormían. Tal vez la televisión estaba apagada, pensé, pero había un rumor leve, como un murmullo entrecortado, que me hizo detenerme. Era un sonido íntimo, prohibido, que jamás esperaría escuchar en ese lugar. El silencio ya no era paz, era un presagio. Mis pasos me llevaron directo al pasillo, donde la penumbra parecía esconder secretos. Cada respiración era pesada, como si algo me empujara hacia atrás, pero yo no podía detenerme. Algo en mí necesitaba saber. El aire estaba cargado de un calor extraño, de un eco que no pertenecía a la inocencia de mi hogar. Lo que estaba por ver cambiaría mi sangre. Apreté la manija de la puerta con fuerza, dudando por un instante. Una voz interna me gritaba que me fuera que no mirara, pero otra, más fuerte, me obligaba a enfrentar aquello que ya sospechaba. La madera crujió lentamente, y un haz de luz iluminó mi rostro. Lo que vi en ese segundo quebró todo lo que yo era. Allí estaban ellos, entrelazados en una intimidad prohibida. Mis ojos tardaron en comprender lo que observaban, como si mi mente buscara negar la evidencia. El hombre que juró amarme y la hermana con la que compartí mi infancia, convertidos en cómplices de una traición brutal. El suelo bajo mis pies desapareció. El mundo se desplomó sobre mí. El aire se me escapó del pecho y sentí que mis rodillas cedían. Ningún dolor físico podía compararse con esa visión que quemaba mis entrañas. Quise gritar, quise llorar, pero nada salió. El silencio que me rodeaba era más fuerte que mis propios gemidos. Solo quedé ahí, congelada, testigo de mi propia ruina. Y entonces ellos me vieron. Sus rostros palidecieron, pero no hubo palabras, no hubo súplicas, solo miradas clavadas en mí, llenas de miedo y vergüenza. En ese cruce de ojos entendí que algo más oscuro que la traición había nacido, y supe que jamás volvería a ser la misma. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que el tiempo se detenía. No eran miradas de amor ni de arrepentimiento, eran dagas que me atravesaban el alma. Mi hermana bajó la vista como una niña sorprendida robando, mientras él sostenía mi mirada con una frialdad insoportable. Yo estaba atrapada en ese triángulo mortal de silencios. Quise hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Todo lo que hubiera podido decir no habría servido de nada. ¿Cómo nombrar lo innombrable? ¿Cómo reclamar lo irreparable? En sus gestos no había explicación, solo la evidencia de que habían cruzado una línea sin retorno. Y yo estaba del otro lado, sola. El cuarto parecía encogerse, asfixiante, como si las paredes quisieran aplastarme. Cada respiro era doloroso, cada latido un recordatorio de que la traición estaba viva frente a mí. No era un sueño, no era una pesadilla, era la realidad que me arrancaba la piel desde dentro. En ese instante, sentí que mi historia había terminado. Ella intentó dar un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos, como si buscara un perdón imposible. Su mano temblorosa se alzó, pero yo retrocedí instintivamente. No reconocía a la persona que tenía enfrente. Aquella que me había prometido apoyo incondicional ahora era mi verdugo silencioso. Y nada podía borrar eso. Él, en cambio, permanecía inmóvil. Ni un gesto de arrepentimiento,
ni una palabra, solo me observaba con ese aire soberbio que tanto me había cegado. Era como si me dijera sin voz: ahora sabes quién soy de verdad. Ese silencio arrogante dolía más que cualquier insulto. Su indiferencia era mi condena. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera escapar de mi cuerpo. Mis manos temblaban, mis labios se mordían por dentro. Sentí que si permanecía un segundo más allí, me rompería en 1000 pedazos. Pero algo me mantenía fija. Quizás la necesidad de confirmar que aquello no tenía vuelta atrás. Willow confirmed. El silencio se volvió insoportable. Solo escuchaba mis propios sollozos contenidos, mezclados con la respiración agitada de ellos. Era como si todo el dolor del mundo hubiera caído sobre mis hombros. Mi hermana murmuró un perdón que sonó hueco, vacío. Esa palabra no servía, no alcanzaba, no curaban, solo hería más. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada en ese cuarto como en una cárcel invisible. Mis ojos se nublaban de lágrimas, pero aún podía verlos, aún podía sentir su traición quemándome. El deseo de desaparecer se mezclaba con la necesidad de comprender. Era un tormento imposible de soportar. Y entonces lo entendían, ya nada volvería a ser igual. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino también a mi hermana, a mi confidente, a mi sangre. Esa noche, la familia murió para mí. En su lugar, nació un vacío tan grande que aún hoy me acompaña. Salí del cuarto tambaleándome, con el corazón desgarrado y la mente en ruinas. El pasillo, que tantas veces recorrí con confianza, ahora era un túnel oscuro lleno de sombras. Los retratos en la pared me miraban como acusándome, como si supieran lo que había ocurrido. Cada rincón era un recuerdo podrido. La casa ya no era refugio, era prisión. Me dejé caer en la sala, buscando un respiro, pero allí tampoco había alivio. La mesa donde compartimos tantas cenas se me antojaba una burla cruel. Todo parecía intacto y al mismo tiempo muerto. El silencio era tan espeso que se podía tocar. Me sentí extranjera en el lugar donde había crecido. Quise gritar, romperlo todo, arrancar de raíz cada recuerdo, pero mis fuerzas se habían agotado junto con mi fe. Solo me quedaban lágrimas secas, quemando mis mejillas sin traer alivio. Era un llanto hueco, desesperado, como si mi alma intentara huir de mi cuerpo. La casa lo absorbía todo. La noche se extendía como un castigo interminable. Cada minuto era un peso que me aplastaba, cada segundo un cuchillo nuevo. Cerraba los ojos y volvía a verlos, juntos, traicionándome. Intentaba dormir, pero el sueño era imposible. Las imágenes se repetían como una condena sin final. Abrí la ventana con la esperanza de hallar consuelo en la brisa, pero el aire estaba muerto, pesado, incapaz de limpiarme por dentro. La luna brillaba indiferente, como si no me viera, y yo le rogaba en silencio que me tragara el cielo, que me arrancara de ese infierno. Pero nada respondía. La rabia se mezcló con el dolor, y golpeé la pared hasta sentir la sangre en mis nudillos. El dolor físico era real, tangible, pero no bastaba. Mi cuerpo gritaba, pero mi alma seguía atrapada. Quise destruirlo todo, pero sabía que ni así borraría la traición. La herida estaba marcada en mí. Miré alrededor buscando consuelo en los objetos que aún quedaban, los libros, las fotos, los detalles de nuestra vida juntos. Pero nada me dio paz. Cada cosa era un testigo cruel de lo que había perdido. La casa entera parecía burlarse de mí, recordándome que nunca volvería a ser hogar. El reloj marcaba las horas con crueldad, lento, interminable. Tic, tac. Tic, tac. El tiempo avanzaba, pero yo estaba atrapada en un mismo instante de dolor. Esa noche no conocía amanecer. Era como si la oscuridad se hubiera asentado para siempre en mis paredes, en mi piel, en mis huesos. Y entonces lo comprendí, rota, destruida. Lo que había muerto no era solo la confianza, ni siquiera mi familia. Lo que había muerto era mi casa, mi refugio. Esa noche, mi hogar dejó de existir. Y yo, aunque aún respiraba, había quedado enterrada dentro de él. El sol apareció tímido por la ventana, como si también temiera mirarme. Abrí los ojos con dificultad, sin saber si había dormido o simplemente me había desmayado del cansancio. La luz me resultó insoportable,
como si expusiera mis heridas. Todo en mí era oscuro, y la claridad solo me recordaba lo perdida que estaba. Me levanté lentamente, con el cuerpo entumecido. Caminé por el pasillo, esperando encontrar ruido, movimiento, cualquier señal de vida. Pero la casa estaba en silencio, más profundo que nunca. No había voces, no había pasos, no había nada. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido mientras yo sufría. Entré en la sala con cautela, y mis ojos se abrieron de par en par. Todo estaba vacío. No había platos en la mesa, no había ropa en los sillones, no había rastros de nadie. Las habitaciones también estaban desiertas, como si hubieran sido borradas de golpe. No entendía qué estaba pasando. Recorrí cada cuarto con desesperación, buscando alguna señal. Abrí armarios, cajones, puertas, pero todo estaba limpio. No había pertenencias, no había huellas. Hasta las fotografías familiares habían desaparecido de las paredes. Era como si la casa nunca hubiera estado habitada. El miedo me abrazó con fuerza. Mi corazón latía con violencia, y una idea oscura me golpeó. ¿Me habían abandonado? No solo traicionado, sino también borrado. Sentí un vértigo insoportable, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ya no quedaba nada de ellos, ni siquiera su sombra. Yo era la única sobreviviente de una vida inventada. Me miré al espejo del pasillo y no me reconocí. Tenía el rostro hinchado, los ojos rojos, el cabello enredado. Era un espectro, una mujer muerta en vida. Why detrás de mí, reflejada en el vidrio, no había nada, solo el vacío de una casa que ya no me pertenecía. Esa imagen me persiguió al instante. Quise pensar que era una pesadilla, que en cualquier momento despertarían, que me dirían algo. Pero no, el silencio era absoluto, total, brutal. Me senté en el suelo, abrazándome a mí misma como una niña perdida. No quedaba nada de lo que alguna vez llamé familia. Todo se había evaporado. El dolor me apretaba el pecho, pero lo que sentí entonces fue algo nuevo a miedo. No entendía cómo podían desaparecer de esa manera, sin rastro. No había dejado de ser traición, ahora era un misterio imposible. Una angustia que iba más allá del corazón. La casa ya no era hogar, era un enigma. Y ahí lo comprendí. A lo más terrible no había sido verlos traicionarme. Lo más terrible era este amanecer vacío, este borrón cruel que me dejaba sola frente al mundo. No sabía si habían huido, si alguien los había sacado, o si todo había sido una advertencia para mí, y eso me rompió aún más. El silencio se volvió insoportable, y mis pasos resonaban en la madera como golpes huecos. Cada habitación era un eco vacío, una herida abierta. Las paredes parecían burlarse de mí, desnudas, sin fotografías, sin recuerdos. Era como si alguien hubiera arrancado mi vida con las manos y la hubiera tirado al fuego, y yo solo quedaba como ceniza. Me acerqué a la cocina, donde siempre había olor a café por las mañanas, pero no había nada, ni una taza, ni un plato, ni una huella. Abrí la nevera y estaba vacía, completamente limpia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era abandono común, era un borrado total. Algo extraño se había llevado todo. El aire dentro de la casa era denso, distinto, como si ya no perteneciera a los vivos. Me senté en una silla, abrazándome las rodillas, temblando. No podía comprender qué pasaba. La traición era algo que el corazón entendía con dolor. Pero esto era otra cosa. Era una sombra que me envolvía. Quise salir, correr a la calle, buscar ayuda, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si al volver ya ni siquiera la casa existía? La duda era un veneno que me atrapaba. La realidad había perdido forma, y yo ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Todo se mezclaba en mi mente. Fui al cuarto donde los encontré la noche anterior. Abrí la puerta con cuidado, temiendo ver de nuevo esa escena. Pero lo que hallé fue aún peor nada. La cama estaba intacta, sin arrugas, como si nunca hubiera sido usada. Ningún rastro de lo que vi. Era como si el pecado hubiera sido borrado del mundo. Mis piernas temblaron y tuve que sostenerme de la pared. ¿Había imaginado todo? ¿Era posible que mi dolor fuera una ilusión creada por mi propia mente? El corazón me decía que no, que lo vi, que lo sufrí. Pero mis ojos
ahora negaban esa verdad, y la locura comenzó a rozarme como un susurro. El sol entraba por las ventanas, iluminando un espacio vacío, pero esa luz no traía consuelo, traía horror, porque en cada rincón esperaba encontrar una señal, un objeto olvidado, una prueba, y no había nada. Era como si el tiempo hubiera retrocedido y borrado todo lo que yo conocía. Yo era la única testigo de algo que ya no existía. Me sentí atrapada entre dos mundos, el de lo que recordaba y el de lo que veía. Uno gritaba traición, el otro vacío. Era una contradicción insoportable, una cárcel de duda. Y mientras tanto, mi corazón se consumía entre el dolor y el miedo. Estaba perdiendo no solo a mi familia, sino también la cordura. Y entonces lo entendí, tal vez la traición fue solo el inicio. Tal vez lo que vi no fue lo peor, sino una puerta hacia algo más oscuro, algo que venía detrás, algo que me estaba esperando. Y con ese pensamiento, un escalofrío recorrió mi espalda, porque quizás lo verdadero aún no había empezado. Me quedé de pie en medio de la sala, con el corazón golpeando contra mi pecho. El silencio era tan absoluto que dolía, pero pronto noté algo extraño. Un murmullo leve comenzó a colarse por las paredes, como un susurro ahogado. No era claro, no eran palabras, era un sonido que no debía existir. Me paralicé. Me acerqué lentamente a la pared del pasillo, apoyando mi oído contra ella. El murmullo era más fuerte allí, como voces atrapadas detrás de los ladrillos. Cerré los ojos y traté de entender, pero era imposible. Sentí que mi piel se erizaba y que un frío inexplicable recorría mi espalda. La casa respiraba. Retrocedí con miedo, tropezando con la mesa. El golpe fue fuerte, pero ni siquiera lo sentí. Solo quería huir de ese susurro que no dejaba de seguirme. Caminaba de un lado a otro, pero en cada rincón las voces parecían estar. No había forma de escapar de ese sonido, era un eco vivo. Pensé que estaba perdiendo la razón, que el dolor de la traición me estaba empujando a la locura. Pero entonces recordé a la noche anterior. Escuché murmullos antes de abrir la puerta. Aquellos sonidos no eran fruto de mi imaginación, estaban allí desde antes, y ahora habían regresado para atormentarme. Me arrodillé en el suelo, con las manos en los oídos, intentando bloquearlo. Pero cuanto más intentaba callar el murmullo, más fuerte se volvía. Era como si se metiera en mi cabeza, latiendo con mis propios pensamientos. No podía diferenciar si era la casa o mi mente, todo se mezclaba. El aire comenzó a sentirse pesado, como si faltara oxígeno. Mi respiración se volvió agitada, y cada inhalación era una lucha. Me levanté tambaleando, con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que la casa me estaba expulsando, que yo ya no era bienvenida en ese lugar. Era una presencia viva, hostil. Me miré de nuevo en el espejo, temblando. Esta vez no me vi sola. Por un segundo, juraría que una sombra se movió detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. El murmullo continuaba, suave, persistente, como una advertencia que no entendía. Estaba perdiendo más que mi hogar. Perdía mi realidad. Las lágrimas brotaron sin control y grité con todas mis fuerzas. Quería que esa presencia me dejara en paz, que desapareciera. Pero mi grito solo hizo que el murmullo creciera más. Ya no eran voces lejanas, eran susurros en mi oído, tan cerca que podía sentir su calor. Caí al suelo, aterrada. Ese fue el momento en que entendí que no estaba sola. Alguien o algo permanecía conmigo en esa casa vacía. Y lo peor era que yo no lo había invitado. Ese murmullo era un mensaje, una advertencia, un eco de lo que ocurrió, y quizás de lo que aún estaba por ocurrir. Me acerqué otra vez al espejo del pasillo, temblando, como si buscara respuestas en él. Mi reflejo estaba destrozado, ojos rojos, piel pálida, labios partidos. Pero detrás de esa figura rota, algo más aparecía. Una sombra difusa, alta, oscura, que no se movía como yo. Sentí un escalofrío helado recorrer mis huesos. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que era un truco de la luz. Pero no, la sombra permanecía, quieta, firme, como si me observara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el espejo se rompería con su eco. Y aún así, no podía apartar la mirada. Estaba atrapada en mis propios ojos. De repente la sombra pareció acercarse un poco más. No era un reflejo mío,
porque mis movimientos eran distintos. Era algo que estaba allí, detrás de mí, respirando con calma. Giré bruscamente, y el pasillo estaba vacío. Pero cuando volví a mirar el espejo, la sombra seguía allí, burlándose de mi miedo. Mis manos se aferraron al borde del vidrio, temblando. Quise romperlo, destruir esa imagen que me consumía, pero algo me detuvo. Una voz en mi cabeza me decía que el espejo era la única prueba de que no estaba loca. Si lo rompía, perdería la única evidencia de lo que veía. Y entonces no quedaría nada. La sombra no tenía rostro, pero su presencia era tan intensa como un grito. Sentía que me llamaba, que me pedía algo, no palabras, sino una entrega silenciosa. Era como si quisiera absorber mi dolor. O tal vez alimentarse de él en el espejo. Era la ventana entre mi mundo y el suyo. Cerré los ojos con fuerza, rogando que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Pero al volver a mirar, la sombra estaba más cerca. Ahora podía ver su forma con más claridad, como una figura humana oscura, sin rasgos, sin nombre. No se movía, solo me observaba con un silencio que me perforaba. El miedo me hizo retroceder, y tropecé con la pared. Mis lágrimas corrían sin control, y mi respiración era un jadeo desesperado. Quise huir de allí, pero algo en el espejo me mantenía cautiva. Era como si la sombra me hubiese encadenado con la mirada, impidiéndome escapar. Estaba atrapada. De pronto, escuché un golpe fuerte desde el cuarto. Corrí hacia la puerta, con el corazón a punto de estallar. Avery de Gope, pero el cuarto estaba vacío. El murmullo había cesado. Todo estaba en calma. Demasiado calma. Volví la vista al espejo, y esta vez ya no había sombra. Solo yo. Pero dentro de mí lo sabía, esa sombra no se había ido. Solo estaba esperando, escondida, agazapada en algún rincón de la casa. Y lo peor era que yo ya no podía confiar ni en mis propios ojos. El espejo me había mostrado la verdad, no estaba sola. Nunca lo había estado. El silencio volvió a dominar la casa, pero era distinto. Ahora no era vacío, era expectante. Como si alguien aguardara mi próximo movimiento. Caminé lentamente por el pasillo, cada tabla del suelo crujía bajo mis pies. Sentía que no debía estar allí, que la casa había dejado de ser mía. Cada paso era un error. De pronto, un ruido seco se escuchó detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Aún así, juraría que alguien acababa de caminar tras de mí. Mi piel se erizó y mi respiración se agitó. Estaba segura. No estaba sola. Avancé hacia la sala, con el corazón en la garganta. Sentía un peso invisible siguiéndome, respirando en mi nuca. Mis manos sudaban, y cada movimiento era torpe. Trataba de convencerme de que era mi imaginación, pero no podía. El miedo era demasiado real. Demasiado cercano. Algo estaba conmigo. El aire se enfrió de repente, tan helado que tuve que abrazarme a mí misma. Mis dientes castañeteaban y mi cuerpo temblaba. Era verano. No había razón para ese frío. Y sin embargo, el aliento en mis labios se volvió visible. Ese aliento no era solo mío. Había otro respirando a mi lado. Me quedé quieta, paralizada, con el corazón golpeando. Escuché un crujido en la madera justo detrás de mí. No tuve valor para girar. Cerré los ojos con fuerza, como si de esa forma pudiera desaparecer. Pero el sonido volvió, más cerca, más claro. Era un paso, un pie invisible avanzando hacia mí. Finalmente, me giré con un grito ahogado. No había nadie, solo vacío. Pero el suelo mostraba una marca leve de polvo movido, como si alguien realmente hubiera estado allí. Mis lágrimas corrieron al instante, porque eso ya no podía ser imaginado. La casa me estaba mostrando algo, o alguien. Corrí hacia la puerta principal, desesperada por salir. Tiré del picaporte con todas mis fuerzas, pero no se movía. Estaba trabada, como si la casa misma me encerrara. Golpeé, grité, rogué, pero la puerta no cedió. Mis manos sangraban de tanto forcejear, y el silencio respondía como una burla. Me arrodillé en el suelo, exhausta, con el cuerpo temblando. Escuchaba mi propio corazón como un tambor enloquecido. Entonces lo sentía, una mano helada rozó mi hombro. Grité, giré, pero no vi nada. El vacío me devolvió la mirada.
Era peor que ver un rostro. Era sentirlo invisible. Ese fue el instante en que lo comprendí. La casa no estaba vacía. Ellos no se habían ido. Algo se había quedado conmigo. Algo que no podía ver. Y yo era ahora la presa en mi propio hogar, atrapada en una pesadilla que no tenía final. Recorrí la sala con la mirada perdida, buscando pruebas de que mi vida no había sido un sueño. Pero las paredes estaban desnudas. A las fotos familiares habían desaparecido por completo. Ni un solo retrato, ni un marco vacío. Era como si alguien hubiera arrancado de raíz mi historia. Sentí que mi memoria misma se desmoronaba. Me arrodillé frente al mueble donde siempre guardábamos los álbumes. Abrí los cajones con desesperación, pero no encontré nada. El polvo ocupaba el lugar de las imágenes que alguna vez me definieron. Pasé mis dedos por la madera fría y un sollozo me desgarró. Era como si me hubieran borrado de mi propia sangre. Con el corazón latiendo desbocado, mis ojos encontraron algo extraño bajo el sofá. Un objeto cubierto de polvo, olvidado, casi escondido. Lo tomé con manos temblorosas y descubrí que era un cuaderno de tapas negras. Lo abrí lentamente y sentí un escalofrío al ver mi nombre escrito en la primera página. No recordaba haberlo tenido nunca. Las páginas estaban llenas de notas, recuerdos y descripciones de la casa. Algunos coincidían con mi propia memoria, pero otros eran diferentes, como si alguien más hubiera vivido en mi lugar. Entre las palabras se repetían términos oscuros a traición, mentira, vacío. Y, una y otra vez, mi nombre escrito con furia. Al pasar las hojas, encontré un dibujo torpe de mi rostro, tachado con cruces negras. Debajo, una frase escrita con rabia ella no debe recordar. Sentí que la sangre se me helaba, porque era un mensaje directo para mí. Cerré el cuaderno de golpe, pero el temblor de mis manos no cesaba. La casa quería que yo olvidara. Respiré hondo y lo abrí de nuevo, con lágrimas en los ojos. Entre las notas encontré advertencias que coincidían con lo que había vivido. El espejo no miente, el pasillo respira. Y al llegar a la última hoja, mi corazón casi se detuvo. Una frase escrita con desesperación. Ella está leyendo. Retrocedí horrorizada, soltando el cuaderno que cayó al suelo con un golpe seco. El eco resonó en toda la sala como un trueno. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, incapaz de comprender. Pero sabía que no era casualidad. Ese cuaderno había quedado allí para mí, como si alguien lo hubiera dejado adrede. Me acerqué de nuevo, temblando, y lo recogí. Las letras parecían frescas, como si hubieran sido escritas en ese mismo instante. Era imposible negarlo. No estaba leyendo recuerdos antiguos. Estaba leyendo mensajes vivos. Sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Mi corazón gritaba que huyera, pero no podía. Y entonces lo entendí. Con un miedo insoportable me habían borrado las fotos, los recuerdos y los rostros. Pero no todo. Ese cuaderno era la única prueba de que la traición había existido. Y también la advertencia de que lo peor aún estaba por llegar. Yo no debía recordar a Nove, pero ya era demasiado tarde. Pasé horas en silencio, sentada en la sala, con la mirada perdida. El cuaderno seguía allí, en el suelo, como una presencia que me llamaba. No quería tocarlo de nuevo, pero sabía que debía hacerlo. Algo en su interior guardaba la clave. Con el alma temblando, lo abrí otra vez. En una de las últimas páginas, escritas con prisa, había un párrafo que me heló la sangre. Él no es quien dice ser. Ella lo sabe en sí. Descubren la verdad, todo desaparecerá. Sentí un nudo en la garganta, porque esas palabras parecían escritas para Mian, y yo ya había visto cómo todo había desaparecido. Leí en voz alta, apenas un susurro. El aire de la casa pareció agitarse, como si esas palabras hubieran despertado algo. Entonces, bajo la frase, descubrí un nombre escrito con furia. Era el nombre de él, del hombre que amaba, repetido una y otra vez, tachado, deformado. Era un nombre prohibido. Mi piel se heló, porque cada vez que lo leía en esas páginas, sentía que la casa respondía, como si ese nombre tuviera poder, como si nombrarlo despertara la sombra que me perseguía. Tapé la hoja con las manos, llorando, sin atreverme a repetirlo en voz alta. Ese nombre ya no era humano. De pronto, escuché un golpe en el pasillo. El cuaderno se cerró solo, como si una fuerza invisible me lo arrebatara. Salté hacia atrás, horrorizada.
con el corazón a punto de estallar. El murmullo regresó, más fuerte que nunca, pronunciando sílabas que no entendía. Era un idioma extraño, oscuro, imposible. Me cubrí los oídos, pero la voz seguía dentro de mi cabeza. Era como si me atravesara el cráneo, como si quisiera arrancar mis propios recuerdos. Caí al suelo, gimiendo, incapaz de resistirlo. Y entonces, entre ese lenguaje desconocido, escuché mi nombre, pronunciado con una suavidad que dolía. Me levanté con esfuerzo, temblando de pies a cabeza. La sala estaba más oscura, como si el día hubiera desaparecido. El cuaderno seguía en el suelo, inmóvil, pero yo sabía que aún me esperaba. Tenía más respuestas, aunque costara mi cordura, y yo necesitaba entender. Me acerqué lentamente y lo abrí una vez más. En letras enormes, ocupando toda la página, apareció una frase: a no confíes en tu sangre. Sentí que el aire me abandonaba, que el dolor era insoportable, porque sabía exactamente a quién se refería. Era ella, era mi hermana. Y ahí lo comprendí: la traición no había sido solo carnal. Había algo más profundo, más oscuro, algo que yo apenas estaba empezando a descubrir y que me arrastraría hasta el límite de mi alma. La casa no era la causa. La casa era la consecuencia. Me quedé sola en la sala, con el cuaderno aún ardiendo en mis manos. No confíes en tu sangre, resonaba en mi cabeza como un martillo. De pronto, un susurro quebró el silencio. Venía del cuarto donde los había encontrado aquella noche. Era su voz, la voz de mi hermana, llamándome con dulzura. Ven, dijo, como solía hacerlo cuando éramos niñas escondidas bajo la sábana. Por un instante quise creer en su inocencia, pero dentro de mí sabía que era una trampa. Avancé con pasos lentos, temblando, hasta abrir la puerta. El cuarto estaba vacío, pero la voz seguía allí, flotando en el aire, rozando mi piel. Cerré los ojos y escuché más claro: no debiste volver tan pronto. Abrí los ojos de golpe, con lágrimas ardiendo. El cuarto seguía vacío, pero ya no había duda. Ella hablaba conmigo desde algún lugar más oscuro, más profundo que la vida. La traición no solo era suya, ahora era un eco eterno. El susurro se transformó en risa, una risa cruel que me arrancó un grito. Corrí hacia el pasillo, pero allí me esperaba el espejo. Mi reflejo me observaba con ojos vacíos, White detrás de mí. La sombra de ella se insinuaba. No podía escapar, su voz estaba en las paredes y su sombra en el cristal. Me acerqué con el corazón en llamas. El vidrio estaba helado cuando lo toqué, y entonces mi reflejo se movió antes que yo. Sonrió con una crueldad que no era mía. Esa sonrisa me atravesó como un cuchillo. El espejo no me devolvía mi imagen, sino la verdad que yo temía. Ella ya no era mi hermana. La sombra detrás de mí escribió en el vidrio empañado. Ella sabía. Sentí un escalofrío que me arrancó las fuerzas. Golpeé el espejo con rabia, rogando que desapareciera, pero el reflejo seguía allí, burlándose, llorando sangre, mientras yo apenas podía sostenerme. Cada golpe era inútil. El espejo era eterno. Entonces la escuché de nuevo, esta vez desde el otro lado del cristal. Siempre lo supe, y tú nunca quisiste verlo. Tapé mis oídos, llorando como una niña perdida, pero su voz me atravesaba el alma. La casa entera era su cómplice, y el espejo su ventana para atormentarme. Mi reflejo comenzó a llorar, mientras yo seguía inmóvil. No eran mis lágrimas, eran las suyas, como si se alimentara de mi dolor. Quise retroceder, pero estaba atrapada. El grito que lancé no salió de mi boca, salió del espejo, como si yo ya perteneciera a ese otro lado. Y ahí lo entendí. Destrozada en el espejo, no era un objeto, era la puerta, la conexión entre su sombra y mi dolor. Y tarde o temprano, esa puerta se abriría del todo, y cuando eso pasara, yo dejaría de existir en este lado para convertirme en un reflejo más de su risa cruel. No soportaba más. Corrí fuera del pasillo y bajé hacia el sótano, buscando huir de esa maldita presencia. El aire era denso, húmedo, cargado de un olor extraño. Apenas podía ver con la poca luz que se filtraba. Mis pasos resonaban como martillos, y el silencio parecía acecharme desde cada rincón. El sótano había sido siempre un lugar olvidado, lleno de cajas viejas y polvo,
pero esa noche lo sentí distinto. Era como si todo me mirara desde las sombras. Caminé entre los objetos acumulados y de pronto algo llamó mi atención. Una caja abierta, con papeles esparcidos. Mi corazón se aceleró. Me agaché y comencé a revisar los papeles. Eran cartas, documentos antiguos, algunos rotos, otros quemados. Pero entre ellos encontré algo que me heló la sangre, una carta con mi nombre. La abrí con las manos temblorosas, y mis ojos comenzaron a leer. No confíes en ella. Era la misma advertencia. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí leyendo. La carta hablaba de secretos guardados en la familia, de mentiras transmitidas en silencio. No dice to do, pero dejaba claro que mi hermana siempre había sabido algo que yo ignoraba, algo que había decidido ocultarme toda mi vida. El peso era insoportable. De repente escuché pasos detrás de mí. Giré con el corazón en la garganta, pero el sótano estaba vacío. Solo las sombras me rodeaban, extendiéndose como manos alargadas. Apreté la carta contra mi pecho, llorando, rogando que todo terminara. Pero sabía que no iba a acabar allí. El aire se enfrió de nuevo, y un murmullo surgió de las paredes del sótano. Esta vez era claro, nítido, inconfundible en la voz de mi hermana. Siempre fue mío. Esas 3 palabras se grabaron en mi mente como fuego. Sentí que todo el suelo se hundía bajo mis pies. Retrocedí aterrada, chocando con las cajas. La carta cayó al suelo, pero no pude recogerla. Mis manos temblaban demasiado. El murmullo se volvió risa. Una risa hueca que llenó el sótano. Me tapé los oídos, pero la risa estaba dentro de mi cabeza, dentro de mis huesos. No podía gritar su nombre, rogando que me dejara en paz. Pero la risa se transformó en gritos, gritos de rabia, de odio, de celos. Era como si toda su envidia, toda su traición me golpeara de frente. El sótano entero vibraba con su furia, y yo no tenía dónde esconderme. Y ahí lo entendí. Con el corazón destrozado, a mi hermana no solo me había traicionado en cuerpo y sangre, ella había querido borrarme, no solo de la casa, sino de la memoria misma. Y la casa, cómplice de su secreto, estaba cumpliendo ese destino. El sótano seguía retumbando con la risa de mi hermana, un eco que desgarraba mis entrañas. Me tapé los oídos con fuerza, pero no servía de nada. La voz estaba dentro de mí, recorriendo mis huesos como un veneno antiguo. Siempre fue mío, repetía una y otra vez. Y yo entendí que no hablaba solo de él. Se refería a mi vida, a mi lugar, a todo lo que yo era. Ella siempre me había envidiado, desde la infancia, cuando compartíamos secretos bajo las sábanas. Yo nunca lo noté, o nunca quise verlo. La traición no había nacido esa noche. Llevaba años creciendo en silencio, como una sombra que yo no quise aceptar. La carta en el suelo parecía arder con esas palabras. Me arrodillé y la tomé entre mis manos, temblando. En el reverso había algo escrito que antes no vi. La casa obedece a la sangre. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Era ella, era su sangre, la que había marcado estas paredes. De pronto, un recuerdo olvidado golpeó mi mente. Mi hermana siempre decía que escuchaba cosas en la casa cuando éramos niñas. Voces, pasos, susurros. Yo me reía, pensaba que eran inventos, pero ahora todo cobraba sentido. Ella había hablado con la casa desde siempre. Ella la había convertido en su cómplice. El murmullo se hizo más intenso, como un coro de voces unidas a la suya. Me cubrí el rostro, llorando con rabia y miedo. No entendía por qué me había elegido a mí como su enemiga. ¿Por qué su odio era tan profundo? Porque eres débil, escuché dentro de mi mente. No era un eco, era ella. La rabia me invadió de golpe. Grité su nombre con fuerza, con toda la furia de mi alma. ¡Déjame en paz! La casa tembló como si mi voz la atravesara, como si hubiera roto un pacto antiguo. Por un instante, todo se silenció. Mi respiración era lo único que existía. Pensé que la había vencido. Pero entonces, un golpe seco detrás de mí me hizo girar. El espejo del pasillo estaba allí, en el suelo del sótano. No sabía cómo había llegado hasta aquí. Mi reflejo me miraba desde él, llorando sangre. La sombra de mi hermana estaba detrás, sonriendo con crueldad. Sentí que mis rodillas se quebraban. El espejo comenzó a agrietarse,
y cada grieta parecía abrirse también en mi piel. Sentí dolor, un dolor real, que me arrancaba gritos de la garganta. Mi hermana reía, y su sombra crecía, llenando todo el sótano. Yo apenas podía respirar. Apenas podía sostenerme. Era como si estuviera siendo borrada. Y en ese instante lo entendí. Ella había ganado. No necesitaba matarme con sus manos, porque ya había borrado mi existencia de todo lo que amaba. Yo era una intrusa en mi propia casa, una sombra condenada a desaparecer. La sangre había decidido, y yo era la víctima. Desperté en silencio, en la sala, con la luz del amanecer entrando por las ventanas. No recordaba cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. Me levanté con dificultad y la casa estaba en calma, demasiado calma. Caminé lentamente, buscando cualquier señal de vida. No había nada. Las paredes estaban desnudas, sin fotos, sin marcas, sin huellas. El sótano estaba vacío, sin cartas, sin espejos, sin nada. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, había desaparecido. Era como si la casa hubiera tragado cada rastro de mi dolor, y yo quedaba sola como testigo. Intenté abrir la puerta principal. Esta vez se dio con facilidad. Afuera, la calle estaba normal, como si nada hubiera ocurrido. Vecinos caminaban, autos pasaban, el mundo seguía girando. Nadie sabía lo que había pasado dentro de esas paredes. Nadie podía imaginarlo. Era un secreto enterrado conmigo. Respiré el aire fresco, pero no encontré alivio. Sentía que la sombra me seguía, que la voz aún estaba en mi oído. No importaba dónde fuera, no importaba cuánto huyera, ella ya estaba dentro de mí. Mi hermana se había convertido en parte de mi alma rota, y jamás me dejaría en paz. Cerré los ojos y lo escuché de nuevo. Nunca existís. Esa frase se clavó en mi corazón como la daga final. Comprendí que mi historia había sido borrada, que mi lugar en el mundo ya no era mío. Era como si la vida misma me hubiera expulsado. Yo era una intrusa en la realidad. Seguí caminando, sin rumbo, con lágrimas cayendo en silencio. Cada paso era un adiós, no solo a la casa, sino a todo lo que fui. La gente me miraba como si fuera una extraña, y entendí que tal vez lo era. Nadie me recordaba, nadie me reconocía. Era invisible, era nada. Quise gritar su nombre, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella había ganado, y yo había perdido más que el amor, más que la familia. Había perdido mi existencia. Todo lo que me definía había sido borrado en esa noche maldita y no había regreso. El mundo siguió adelante, indiferente a mi dolor. Yo caminé como un fantasma entre los vivos, con la certeza de que ya no pertenecía a ningún lugar. La casa, mi hermana, el espejo, todos habían conspirado para arrancarme de la memoria del mundo y lo habían logrado. Y mientras el sol iluminaba la calle, lo entendí con claridad devastadora. No era yo quien había visto desaparecer a todos en esa casa. Era yo quien había desaparecido de ella.